Bienvenido a la lección 14 del curso La Fe de Jesús, lección titulada La Iglesia de Cristo. Busque su Biblia, si lo desea, y recibamos juntos esta gran bendición de Dios. Como ya lo habrás notado, la mecánica del estudio es hacer una pregunta, buscar una cita bíblica con la respuesta y responder. ¿Listo? Muy bien, comencemos. El primer segmento de nuestro estudio se llama Fundación de la Iglesia Cristiana. La primera pregunta dice: ¿quién fundó la Iglesia Cristiana? Mateo 16, 16 al 18. La Biblia dice: respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Respuesta: Jesucristo, el Hijo de Dios viviente, es su fundador. Segunda pregunta: ¿quién es el fundamento de la iglesia? Efesios 2:20. La Biblia dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Respuesta: Cristo es la piedra angular, el fundamento principal, donde descansa toda la iglesia. La iglesia cristiana está fundada sobre Jesucristo y tiene como principales columnas los apóstoles y los profetas. Vamos a la segunda sección de nuestro estudio, que se llama Organización de la Iglesia. Pregunta número 3. ¿Quiénes son los dirigentes de la iglesia? Efesios 4, 11 y 12. Dice la Biblia: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Respuesta: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores maestros eran los principales líderes del tiempo de Pablo. Así que hoy Dios tiene esas responsabilidades, y además hay otras responsabilidades de acuerdo a la necesidad de la iglesia. ¿Cuál es el objetivo de los líderes? Dice allí: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y edificación del cuerpo de Cristo. Así que el objetivo de cada una de las responsabilidades es ayudar a los hermanos para que cada uno cumpla su responsabilidad y de esta manera edificar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es su iglesia. Pregunta número 4. ¿Cuáles son las 3 herramientas que tiene la iglesia? Mateo 4:23. Y la Biblia dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Respuesta: las 3 herramientas son la enseñanza, la predicación y el mensaje de salud. Pregunta número 5. ¿Cómo debe gobernarse la iglesia? Hechos capítulo 6, versículos 1 al 4. Dice la Biblia: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones
de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Respuestas. ¿Cómo debe ser administrada o gobernada la iglesia? Primera respuesta. Debe ser administrada enfocada en las personas. Segunda respuesta. Debe ser administrada delegando responsabilidades de acuerdo con los dones. Y tercera respuesta. El liderazgo debe tener buen testimonio, debe ser dirigido por el Espíritu Santo y debe estar lleno de sabiduría. Tercera sección de nuestro estudio. Características de la iglesia verdadera. Pregunta número 6. ¿El ejemplo de quién debe seguir la iglesia? Juan 13:15. Dice la Biblia: porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Respuesta: la iglesia debe seguir el ejemplo de Jesús. Pregunta número 7. ¿Cuál es la norma de conducta de la iglesia? Apocalipsis 12:17. Dice la Biblia: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Respuesta: la norma de conducta son los mandamientos de Dios que encontramos en la Biblia y que incluyen a los 10 mandamientos. Octava pregunta. ¿Qué don debe poseer la iglesia? Apocalipsis 19:10. Dice la palabra: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Respuesta: la iglesia debe tener el don de la profecía. ¿Qué significa el don de la profecía? El don de la profecía es la capacidad que Dios se le da a algunos hermanos, a algunas personas dentro de la iglesia, para que sean profetas. Esas son las personas que por revelación, por inspiración, son canales de Dios para que su mensaje llegue a su pueblo. Después de haber aprendido estas cosas maravillosas, y antes de terminar, necesitamos hacer un repaso general. ¿Qué aprendimos hoy con respecto a la iglesia? Bueno, aprendimos que Jesucristo, el Hijo de Dios, es su fundador. La segunda cosa que aprendimos es que Cristo mismo es la piedra angular, es el fundamento sobre el cual se edifica la iglesia, y los apóstoles y profetas son las columnas donde la iglesia puede trabajar. También aprendimos que en el tiempo de Pablo, los líderes eran los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores maestros, y que hoy podemos escoger otros de acuerdo a las necesidades de la iglesia. El objetivo del liderazgo siempre ha sido el mismo: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y así edificar el cuerpo de Cristo, que somos nosotros todos. También aprendimos que la iglesia tiene 3 herramientas principales para cumplir su misión: la enseñanza, la predicación y el mensaje de la salud. También Jesús hoy nos dijo que la administración de la iglesia debe estar enfocada en las personas. Debe delegarse distintas responsabilidades para que todos, de acuerdo a nuestros dones, podamos trabajar para el Señor. Y también debemos tener en el liderazgo personas que tengan buen testimonio, que sean dirigidos por el Espíritu Santo y también tengan sabiduría. Hoy también Dios nos dijo que la iglesia, todos los que formamos parte de la iglesia, debemos seguir el ejemplo de Jesús. Y también Dios nos estableció una norma como iglesia. Esa norma son todos sus mandamientos, que también incluyen los 10 mandamientos que aparecen en la Biblia. Y la iglesia
siempre ha tenido el don de la profecía, que son las personas que Dios escoge para que sean sus canales, para que Él pueda comunicarse con su pueblo. Eso fue lo que hoy Dios nos dijo a través de la Biblia. Así que tenemos que preguntarnos, ¿qué debemos hacer? Bueno, son cosas importantes que necesitamos pensar y hacer. La primera cosa que tenemos que hacer es unirnos lo antes posible a la iglesia verdadera, como Dios nos dice en Hechos capítulo 4, versículo 21. Debe buscar un pastor de la iglesia adventista del séptimo día y decirle: pastor, ¿cómo hago para ser parte de la iglesia adventista? Y estoy seguro que él te va a dar todas las informaciones que necesitas. La segunda cosa que debemos hacer es permanecer fieles y firmes en la iglesia de Jesús. O sea, de acuerdo a lo que Pedro nos dice en su segunda carta, capítulo 1, versículos 10 al 12. Ahora, ¿cuál es tu decisión? ¿Cuál es mi decisión? Si estás de acuerdo con todo lo que Dios te dice, deberías decirle: Señor, creo que Jesús fundó su iglesia. Deseo unirme a ella y ser fiel hasta el fin. Si así lo decimos, Dios nos va a ayudar para que esto se cumpla. Recuerda que esta es la lección número 14. Hay otras lecciones atrás y vendrán otras. No te pierdas ninguna de ellas. Que Dios te bendiga.